señoras y señores, regresamos en nuestro programa Contrapunto, aquí en la 13ª edición en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble. Ahora con el segundo bloque, y en el segundo bloque estoy rodeado de mujeres, y eso es bueno que la mujer esté participando en la política y le dé un aire fresco, un aire nuevo a nuestra democracia en Chile. Vamos a saludar de inmediato a Cristina Martín Sáez, candidata a constituyente. ¿Cómo estás? Buenos días, Cristina. ¿Por qué partido vas? ¿Por qué organización vas? ¿Vas independiente? ¿Cómo es? Sí, yo voy como independiente, apoyada por RD, pero mi candidatura es netamente más independiente. Muy bien. Mónica Navellán Jensen también es candidata constituyente. Igualmente, me parece que vas independiente, pero ¿por qué organización? Buenos días. Aló, hola. Yo voy por el Pacto Pro Dignidad, pero también como independiente, También, absolutamente independiente. ya. Rocío Ismeni Ujú. Fernández, candidata constituyente, son todas candidatas constituyentes, ¿no? Buenos días. ¿Por quién vas tú de candidata? También voy por la lista Pro Dignidad, representando a la coordinadora feminista de Ñuble y además yo soy militante del Partido Comunista de Chile. Perfecto. Scarlett Hidalgo Jara, candidata a constituyente. Igualmente, ¿tú vas por alguna organización, por alguna agrupación o vas independiente sola? Hola Miguel Ángel, Hola. primero un gusto la invitación al programa. Yo voy por la lista del apruebo, lista que pertenece, y además yo soy PPD de base, ese es como un poco mi perfil. Ah, eres militante entonces, ¿no? Soy militante de base, sí, sí. Bueno, a las independientes yo le quiero preguntar, y vamos a comenzar de inmediato con Cristina, quiero preguntarle, ¿caso ha tenido muchas dificultades o cuáles han sido los problemas fundamentales para poder inscribirse, para poder participar en esta elección? ¿Es así, Moni? Cristina, ¿has tenido problemas? Mm, Mira, la verdad es que el tema fue como un poco más burocrático con el tema de los papeles. ¿Ah? Esta de la declaración del patrimonio, en donde era demasiadas preguntas y uno cuando está por primera vez en esta situación, uno tiene la declaración del patrimonio netamente de la casa que uno está con crédito hipotecario, entonces eso fue bien especial de declarar un patrimonio que es súper chiquitito. Pero la verdad es que con el tema de los patrocinios y tuve muchas personas que me preguntaron si necesitaba patrocinio y la verdad es que como iba con el cupo de Revolución Democrática no fue necesario. Así que en ese sentido no hubo mayor complejidad. Pero sí, muchas personas que me querían dar el patrocinio me buscaban por el CERVEL y no me encontraban, y entonces ahí uno tenía que explicar porque se produjo como un poco de confusión. Pero la verdad es que salió todo bien y ayer ya salimos en el diario, la tercera, donde ya estaba el apruebo dignidad, ¿cierto? Con los 6 participantes. Perfectamente. Mónica Navillán, ¿tú has tenido problemas para poder inscribirte? En realidad, sí, varios problemas. El, bueno, yo como independiente, que he estado siempre en el tema de derechos humanos, nunca muy vinculada a un partido. Resulta que al principio empecé bajo el alero de un partido que finalmente, aunque la instrucción nacional era de dar la mitad de los cupos independientes, regionalmente acá decidieron que no. Después iba a ir en la lista de independientes que se estaba organizando acá, pero finalmente tampoco pude. Y al final me amparó, digo yo, la Pro Dignidad, el Partido de Igualdad. Entonces fue medio sorpresivo igual, porque yo con el tema, o sea, yo soy médica de familia y he estado siempre en el tema de derechos humanos desde mucho antes del 18 de octubre, desde
desde la universidad, desde que empezó el auge, un montón de cosas. Entonces, cuando salió esto de poder redactar la Constitución, dije, bueno, si los de salud no hablamos de esto, ¿quién va a hablar? Porque el derecho a la salud va mucho más allá del acceso a la salud, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con un medio ambiente sano y con el tener efectivamente las condiciones para poder desarrollarnos saludablemente, porque si al final la salud no está resguardada y la educación por otro lado, hay otros derechos fundamentales que no se cumplen, como son el derecho a la vida, a la igualdad y a la dignidad. Entonces dije, bueno, tenemos que estar nosotros. A mí no me conviene mucho ir de constituyente en distintos aspectos. Tengo varios hijos, tengo mi trabajo tranquilo, pero dije, este es el momento para sentir yo que puedo hacer algo. Por último, aunque no resulte, dije, no hacer porque no me la juegue. Y en eso voy. ¿Eso? Pues me parece bastante bien. Rocío, tú eres militante de un partido político, pero también vas en una agrupación. ¿Por qué se produce este pacto, esta gran alianza? Ocurre que yo llevo participando en el movimiento social desde el 2011, en la época estudiantil, salí a marchar por la gratuidad, nosotros estuvimos ahí parando la toma de la UDEC en Chillán. Luego de eso, todo mi trabajo político se dio con organizaciones sociales y en el 2018 yo entré a una organización que se llama ABOFEM, que es una asociación de abogadas feministas a nivel nacional. Y en el 2019 levantamos en Ñuble la dirección regional de ABOFEM y nos enfocamos a entregarle asesoría jurídica gratuita a mujeres y personas de las diversidades sexuales en relación a violencia de género y todo ese tipo de cosas. También nos dedicamos a nivel nacional a presentar proyectos y patrocinar proyectos con perspectiva de género y además a tomar causas pro bono con perspectiva de género. El objetivo de esta asociación es correr el cerco en el derecho y darle una mirada feminista en las tres aristas en donde influye el derecho, desde el área legislativa, desde el área jurídica para que se sienten precedentes judiciales con perspectiva de género y desde el área territorial entregando asesoría jurídica gratuita a las mujeres que son víctimas de la violencia estructural de la que somos víctimas todas. Luego de eso yo ingreso a la coordinadora feminista de Ñuble y ahí empezamos a hacer un trabajo bien intenso desde la época del estallido social. Coordinamos con ABOFEM y otros grupos un piquete jurídico para ir en ayuda de las personas que estaban siendo detenidas y vulneradas en Chillán por la represión del intendente Arrau, que hoy día va a constituyente. Levantamos también desde el Partido Comunista y otras personas independientes un grupo de observadores de derechos humanos para que salieran, antes de que llegara el INDH a Chillán, nosotros levantamos este grupo de observadores de derechos humanos, los capacitamos para que salieran a observar las marchas y estuvieran en atención al actuar represivo de las fuerzas policiales y tener registros para luego poder presentarse a los tribunales las pruebas, contrarrestar las pruebas que entregaban carabineros y la fuerza pública, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese trabajo, las compañeras de ABOFEM me dicen, Rocío, nosotros nos gustaría que tú fueras, porque pertenecíamos a una organización a una coordinadora de organizaciones sociales. Y me dicen, Rocío, nosotros queremos que tú seas nuestra candidata, porque había que llevar un nombre. Entonces, llevo el nombre a la coordinadora feminista, como ABOFEM, la coordinadora feminista decide que yo voy a ser su candidata, y ahí se produce un quiebre entre la coordinadora feminista por la decisión de que yo vaya, porque yo era militante. Y había un problema entre las organizaciones sociales y los militantes de partido. Entonces, la coordinadora finalmente decide llevarme a mí, diciendo que, claro, soy militante, desde la perspectiva electoral nos ahorramos el patrocinio, también contamos con una base de votos que era los que tenía el partido, además de que ellas querían ir a ganadora y finalmente ellas confiaban en mi trabajo y en el tiempo que yo llevo en esa organización y que nunca fue por un cargo electoral, ¿ya? Porque nadie se imaginó nunca que iba a haber un cambio de constitución. Entonces, por todo eso, ellas deciden levantarme y el Partido Comunista en Ñuble acepta, porque no me levanta el partido, sino que ellos aceptan la decisión de la coordinadora y dicen, perfecto, entonces esta que es nuestra militante va en esta lista. Y la coordinadora, para poder estar en acuerdo con la coalición,
plantea un par de condiciones que para nosotras son súper importantes desde la perspectiva feminista y desde la perspectiva también de correr el cerco. Plantean que yo encabece lista por un tema de visibilidad, de que una organización social decida ir con los partidos políticos en virtud de todo este escenario de conflicto de partidos políticos y organizaciones sociales. Piden que en la lista no vaya ninguna persona que haya sido denunciada, que tenga antecedentes por violencia de género, ya sea judiciales o no judiciales, por deudas de pensión de alimentos, que no haya un machito violentadora dentro de la lista, y también se accede a esa condición. Y por último, se pide que no vayan en la lista ninguna persona que sea de la socialdemocracia, ¿no? De la concertación, para ser más cercano, porque el paso era que somos una coalición antineoliberal y antipatriarcal. Por lo tanto, queremos transformar el modelo y no movernos dentro del modelo económico. Y eran esas condiciones que se aceptaron. Quienes se integran de nuevo a esta coalición aceptan estas condiciones, y entonces ahí voy yo como integrante de esta lista Pro Dignidad para disputar los escaños de la nueva Constitución. Vaya vueltas que se ha dado el destino, ¿eh? Unas tremendas vueltas. Bueno, pero Scarlett Hidalgo, en el caso tuyo me da la impresión de que no hubo ningún otro problema, ¿no? Tú fuiste postulada por tu partido a un pacto, ¿no? Sí, pero fíjate ahí que tienes una pequeña equivocación de que no tuve ningún problema, porque no fue tan así. La verdad es que yo en el Partido por la Democracia desarrollando un trabajo desde la Secretaría Nacional de la Mujer hace más de 2 años, 3 años, además de pertenecer al partido hace mucho tiempo, en el cual nosotros hemos, en general la gente, lo voy a poner de ese formato, la gente reclama mucho contra los partidos políticos, pero están desde fuera. Yo tomé una decisión en algún momento en mi vida hace muchos años que lo voy a pelear desde adentro. Y desde adentro es mucho más difícil que criticar desde afuera. Entonces, desde adentro, por ejemplo, nosotros construimos en lo que ustedes ven acá atrás, que es un pendón, que se llama Consejo de Bases Quirino Lemaches, porque no estamos de acuerdo con muchas formas que tiene el partido de funcionar, por lo menos en el que yo participo, y necesitábamos darle un giro, necesitábamos otra forma de trabajar. No puede ser que, por ejemplo, los candidatos se les busque solo en periodo de campaña, no puede ser que la gente no tenga acompañamiento, no puede ser que la gente no tenga formación. Entonces nosotros nos construimos desde el Consejo hace alrededor de 3 años atrás. Desde ahí también participé en la Secretaría Nacional de la Mujer, moviendo la estructura. Nosotros levantamos al interior, modificando el estatuto del partido para que nuestro partido llevara mujeres, concejalas en todas las comunas de Chile. Y lo establecimos nosotros modificando lo que está en el estatuto del partido. Ingerimos dentro de los cambios que la sociedad necesita, no desde fuera. Entonces, desde ahí, además, yo creo un espacio, o la Secretaría Nacional de la Mujer me reconoce como tal, y me empiezo a visualizar al interior del partido hace más de 3 años en esta acción, digamos, intensa, porque ha sido mucho tiempo, mucha dedicación, de contacto en redes con distintas comunas, con distintas mujeres a lo largo del país, relevándolas a ellas como mujeres y como actores relevantes en política. Desde ahí, finalmente aparece mi nombre al interior del partido para ir de candidata constituyente, y dado que me había ganado un espacio propio, el partido me lleva encabezando la lista que iba a presentar, que además eso fue otra acción que realizamos con la Secretaría Nacional de la Mujer, de que las listas tenían que ser encabezadas por mujeres. Una pelea intensa con presidentes de otro partido, porque no querían a las mujeres dentro de las listas de concejalas. Intensas porque los hombres no nos reconocían como tales. Intensas porque a la hora de buscar candidatos buscaban hombres y no mujeres. Y nosotros tuvimos que obligar a los presidentes regionales de todos los partidos de la región del PVD a que buscaran mujeres. Y es una lucha muy intensa, porque tuvimos que discutir con ellos y tratar a muchos, yo creo que las chiquillas me entienden, de hacer comprender a un hombre que tiene que entender que una mujer tiene las mismas habilidades que un hombre candidato cuando ninguno de los dos nunca se ha presentado antes, y que puede tener la misma oportunidad. Ya, había muchos que no, es que él por ser hombre en realidad tenía uno más que por ser mujer, y fue una pelea muy intensa. Entonces, sin duda, cuando además yo logro estar posicionada para ir con el primer nombre validada, pasa lo que nadie pensó que iba a suceder. Yo soy PVD.
voy en la lista del PPD, iba encabezando la lista del PPD, cuando el senador de la región dice que va a ir a la constituyente. ¿Tú sabes cómo me sentí yo después de estar más de 3 años en esto, llevar en el partido muchos años, pelear desde adentro, desde las bases, construyendo desde abajo, para que el senador diga, yo también voy? Y dije, pero si cómo, si aquí si tratamos de llegar un pacto juntos, tenemos un solo cupo. No puedo competir con esos 45.000 votos que él tenía de base. No, se veía muy difícil. Dije, y aquí no tengo opción, a pesar de todo mi trabajo y de todo mi esfuerzo, está difícil que consigamos más de un cupo. Fue muy intenso, dolores de guata, insomnio, no sé qué, mucha gente que me hablaba, yo tuve que confirmar que no, porque el senador había dicho que yo iba a bajar mi candidatura. Tuve que llamar a Santiago y confirmar, llamar a los cercanos y confirmar, no, yo voy, sigo poniendo el nombre, no importa que el senador quiera, el partido tiene que llegar a un acuerdo con los otros partidos y veremos quién va. Pero yo insistí con el nombre de constituyente. Y finalmente sucede que el partido efectivamente termina inscribiendo hoy día al ex senador, pero yo voy encabezando la lista, reconociéndome a mí en ese espacio, y eso yo se lo agradezco al partido, porque reconocen en mí el trabajo constante de todos estos años en la defensa de poner a las mujeres y posicionarlas al interior del partido, pero también dar una lucha interna en esto. Nosotros peleamos, imagínense, hace 3 años atrás, porque la naturaleza nos hizo iguales. Nosotros, no porque somos de base, somos menos importantes que aquellos dirigentes que son de Santiago. Y esa pelea la hemos dado desde adentro y es muy difícil. Es muy Fíjate difícil. que Pero es hemos peleado todo ese interesantísimo. tiempo. Es interesantísimo lo que están diciendo todas ustedes cuatro, las candidatas, las vicisitudes que han pasado para poder llegar a ser candidatas, o sea, para representar a un grupo social, a un componente social, ante un proceso tan importante, tan significativo, tan grande como es elaborar una constitución. Y es Chile el país, primer país del mundo, que con equidad de género va a redactar una constitución. Y eso ha costado lucha, ha costado sudor, lágrimas y muchos dolores de guata, como decía Scarlett, ¿no? Para poder llegar a donde estamos. Y eso es grande y eso engrandece aún más este movimiento en pro de la nueva constitución. Cristina Martín, ¿qué te parece a ti todo esto que estamos hablando y sobre todo el papel de la mujer en la elaboración de una constitución? Mira, la verdad es que, bueno, respecto a lo que decían las compañeras, yo vengo desde la academia. Yo soy socióloga, tengo un magíster en educación superior. También trabajo en el tema de derechos humanos porque hago clases también de derechos humanos con un diplomado. Y la verdad es que también desde la universidad yo fui muy activista. Desde los comienzos del gran movimiento del 2006, que parte de la participación de la sociedad, porque ahí empieza como estos primeros estallidos. Yo fui súper activa, pero sin embargo nunca milité en un partido. Yo tengo mis convicciones súper claras, pero jamás quise pertenecer a un partido paramilitar. Y con el transcurso del tiempo, ¿cierto? Ingresé a la academia, yo trabajo en la Universidad del Biobío, trabajo actualmente en la Dirección General de Género y Equidad de la Universidad del Biobío y aparte soy académica. Y desde ahí, ¿cierto? Uno también empieza a hacer un trabajo político con los estudiantes, pero generando conciencia social, hacerlos parte de la ciudadanía, tratar de quebrar esta mala imagen de la política, porque si bien es cierto, la gente está decepcionada de la política partidista, pero no así de lo que implica el actor político, ser parte de esta sociedad. La política es cómo se distribuyen los poderes de la sociedad, los poderes del Estado. Entonces, uno empieza a entregar como ese tipo de conciencia, que más allá de una militancia, no, todos somos actores políticos. Y esto, sin duda, lo que es la Constitución, es un hecho histórico que nosotros, y yo como socióloga, lo veníamos analizando desde que uno entra a la universidad, desde que uno después sigue conversando con sus colegas, y uno lo esperaba.
Uno esperaba esto, esperaba que la gente despertara, esperaba que la gente, ¿cierto?, se cansara de tanta desigualdad, y cuando nos dimos cuenta de que al final la necesidad económica, por ejemplo, que pasaba en Chillán, era la misma que pasaba en Iquique o era la misma que pasaba en Punta Arenas, ahí es donde la gente hace sentido y dice, chuta, yo no puedo pagar el agua. Oh, pero la persona de Punta Arenas tampoco. Ah, y la persona a lo mejor de Iquique tampoco. Oye, estamos en la misma realidad. Tenemos el mismo problema. Luz, agua, educación, salud, vivienda. Y ahí es donde cuando nace esto y obviamente se refleja y se visibiliza y se materializa con este estallido social, es cuando uno también empieza a activarse también las emociones, lo que implica la gente que haya salido, ¿cierto? Y ahí uno toma una responsabilidad social con mucho más sentido. Y cuando pasa este trabajo y todo esto, y la gente, ¿cierto?, la ciudadanía logra que se cambiara la Constitución y que esta fuera paritaria, ahí es cuando, por un tema también emocional, desde que se muere mi papá era un socialista histórico, tampoco militaba, pero era un socialista histórico, sentí, ¿cierto?, que, y como académica, como persona que también se sacó la mugre, ¿cierto?, para poder llegar hasta donde está, que es netamente trabajar y endeudarse, sentí, ¿cierto?, que tenía que empezar a tomar este llamado para poder trabajar. No necesariamente uno tiene que ser abogado o abogada, ¿cierto?, para poder estar en la Constitución. Uno tiene todas las habilidades, inteligencia, actitud, empoderamiento, capacidad de aprendizaje para poder lograrlo. Y cuando es paritaria, con mayor razón, porque la Constitución tiene que estar plasmada con igualdad entre hombres y mujeres. Tiene que escribirse en el texto, ¿cierto?, con igualdad entre hombres y mujeres. Y eso va a marcar la diferencia de aquí para adelante, de aquí para el futuro. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las reformas de trabajo o cuando se estableció la reforma, por ejemplo, laboral, después se dieron cuenta en la Cámara, ¿cierto?, los diputados, los senadores, hoy que les faltó el postnatal, porque era el trabajador, ¿cierto? Entonces, hoy se nos faltó el postnatal. Ah, tenemos que volver a legislar por el postnatal. ¿Para quién? Para las mujeres. Entonces, cuando ya se marca una constitución escrita en términos igualitarios, eso ya da el pie para seguir, obviamente, trabajando en políticas públicas que vayan, obviamente, con enfoque de género. Mónica Navellán, quiero conocer tu opinión al respecto. Estamos hablando sobre el papel de la mujer elaborando una constitución. ¿Qué te parece a ti? Para mí es más que fundamental. Si pensamos, en cierto sentido, todos venimos de alguna mujer. Todos y todas. Todos tuvimos una madre, y eso, una mujer. La concepción de un ser humano es irreplicable, todavía no existe el ser humano de probeta, digamos. Entonces, en ese sentido, todo lo que menciona la compañera anterior es súper importante. O sea, yo me he vivido, quizás va a sonar feo, pero soy más vieja que casi todas. Y mi primera hija, tengo 5 hijos, la mayor la tuve estudiando, la carrera. En ese momento no había postnatal tampoco para estudiar. Yo tuve que negociar dentro de mi carrera el postnatal, o sea, me di un tiempo con mi hija, después poder alimentarla, darle pecho. Después tuve a todos mis otros hijos trabajando. En algún momento un colega, hombre, porque en ese momento eran 84 días de postnatal, como yo no dejé a mi hijo en sala cuna, un colega hombre, director de salud, me negó la posibilidad de ir a la casa a alimentarlo. Entonces, cuando tiene toda la razón la compañera anterior cuando dice que las políticas públicas tienen que verse también en forma paritaria, y yo apelaría también a los hombres a que vean eso, porque
por solidaridad de dónde vienen, del útero en que vienen, de sus madres, ¿ya? Si no, no habrían nacido. Y además es súper difícil porque nosotros, de repente yo también, como he crecido en una sociedad machista y patriarcal, yo también reproduzco varias conductas. Claro, y al final las mujeres, tal vez las que tienen hijos, todas tenemos el trabajo fuera de la casa, el trabajo dentro de la casa y la doble, triple presencia. O sea, estar en el trabajo pensando ya, sobre todo este último año, el 2020, fulanito mi hijo habrá dado la prueba, la otra habrá ingresado a su clase, necesito tal insumo para que puedan seguir estudiando, o en este momento tengo una nieta, mi nieta estará bien. Entonces, y eso no se reproduce mucho en los hombres. Yo digo, la mujer tiene los hijos. La mujer tiene los hijos. Cuando un hombre dice, tengo hijos, es que no los tuvo. Puede decir que no los tuvo dentro de él, ni se vivió eso. Nosotros ponemos nuestra vida en riesgo al tener un hijo. Y efectivamente yo respeto mucho el trabajo político. O sea, yo soy un ente político, trabajo en sistema público y sé que implemento políticas públicas. Y lo diferencio de la politiquería, que tiene que ver con el manejo tendencioso para mí, en mi interpretación, de las políticas públicas con un fin no muy honroso, digamos, ¿ya? Y llevar bien una política pública, como por ejemplo tener el concepto de que no es solo el postnatal, también es cómo trabajamos las mujeres, o cómo porque al final esta sociedad se desarrolla no solo por hombres, se desarrolla por mujeres, y las que damos el índice de fecundidad de un país, las que tenemos la capacidad de reproducir a otro ser humano y hacer crecer a un país en términos de población, somos las mujeres. Entonces creo que eso, nosotras por un lado, por no haber gritado antes y por también haber criado, estoy hablando simbólicamente, a nuestros hijos en forma machista, dejamos pasar muchos años, y es el momento también de que nosotros veamos y coloquemos sobre la mesa todo lo que ponemos en esta sociedad. Por otro lado, las mujeres tenemos un estilo de trabajo distinto al de los hombres, tengo la impresión yo, cosa que hago o implemento en mi trabajo, trato de tener la visión de todos, no lo veo de otra forma. Y también, por otro lado, vemos si hay que implementar algo, por ejemplo, es como hacer una receta de cocina. Digo, ya voy a hacer un cake, pero visualizo todo, visualizo el tiempo antes, lo que tengo que comprar. No es llegar y hacer el cake nomás. Es como cuando un hombre se mete a la cocina y dice, ya voy a cocinar, pero empieza a decirle a la mujer, tráeme la cuchara, tráeme esto, tráeme lo otro. No, la mujer nos encargamos de todo el proceso. Entonces, creo que eso es súper importante, porque a la larga así se implementan las cosas. Claro, perfectamente. Mónica, vamos a dejar esto en suspenso un poquitito, vamos a hacer una pequeña pausa de tipo comercial y luego entraremos con Rocío y Mary para preguntarle justamente los aportes que puede hacer una mujer en una constitución. Eso lo diremos inmediatamente después que volvamos de esta pequeña pausa en la 13ª edición del programa Contrapunto en este segundo bloque. Consulta médica integral Acupuchi. Acupuntura, auriculoterapia, medicina, kinesiología, psicología, biomagnetismo, flores de Bach. Tratamientos que sirven para la fertilidad, dolor, ansiedad, estrés, depresión, artrosis, artritis, lumbago, esguinces, dejar de fumar, bajar de peso, parálisis facial, neuralgias, etc. Consulta médica integral Acupuchi. Infórmese en www.acupunturachillán.cl y se convencerá. Edificio Aranjuez, Bulnes 470, consulta 33 en Chillán. Teléfono para reservas 422-224-153. Y regresamos entonces con este segundo bloque de la 13ª edición del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, que se emite por todas las plataformas de las redes sociales. Se los digo para que ustedes nos sigan en cualquiera de las plataformas. Ahora bien,
quedamos con una pregunta pendiente. Rocío Gismeri, a ti te había preguntado sobre el papel de la mujer en la Constitución y qué aportes puedes hacer tú desde la posición 10 que eres elegida como integrante de esta constituyente. El aporte de las mujeres y la importancia de que haya mujeres en la Constitución, en la redacción de la Constitución, ya habíamos conversado en este espacio que es histórico, porque a nivel mundial no existe una Constitución que se vaya a redactar con condiciones paritarias como va a pasar acá en Chile, y eso es un triunfo del movimiento feminista que se exigió y que exigió que las mujeres encabezaran lista. Eso es parte de la ley de paridad, no es un acuerdo de los partidos, sino que el movimiento, ¿no? El movimiento social puso el pie sobre esta situación y mandató a que los diputados y diputadas decidieran en ese sentido. La mujer en la Constitución es muy importante, primero porque somos el 50% de la sociedad que hoy día no está considerada en esta Constitución. Estamos invisibilizadas. Esta Constitución nos nombra por primera vez en su articulado desde el año 97 en adelante. Antes de eso no aparecía la palabra mujer. Hoy día aparece una sola vez. Y dice que las mujeres y los hombres somos iguales en dignidad y derechos, y eso es una mentira. Porque efectivamente los hombres y las mujeres no somos iguales en dignidad y derechos. Esta Constitución consagra una igualdad que es formal, que es en la forma, ¿no? Dice somos iguales en dignidad y derechos, pero acá las mujeres que están acá ya expresaron cómo es la realidad desigual de nosotras. En tema de leyes, de protección laboral, sabemos que nos cobran más la ISAPRE en edad fértil, sabemos que nos pagan en promedio un 30% menos, ¿no? En comparación a los hombres desarrollando el mismo trabajo, sabemos que cuando somos madres nos contratan menos que a los hombres, porque se entiende que el cuidado de los hijos siempre lo tiene la madre. Entonces, si se enferman los hijos, la mamá va a faltar al trabajo y no el padre. Todas esas condiciones, ya que son condiciones materiales de desigualdad, de una desigualdad estructural, esta Constitución no las considera, sino que las obvia. Entonces, ¿cómo podemos avanzar y cuál podría ser mi aporte desde el feminismo a la Constitución? Es que precisamente consagrando una igualdad sustancial. ¿Qué implica que sea una igualdad sustancial o sustantiva? ¿Ya? Que sea una igualdad efectiva, que se haga cargo de estas realidades desiguales. Porque si bien todas las mujeres en Chile vivimos un nivel de opresión, hay distintas mujeres en Chile que viven distintos niveles de opresión mayor o menor. Una mujer de la ciudad es oprimida de manera distinta que una mujer del campo. Una mujer que es originaria de pueblos originarios vive una realidad totalmente distinta que una mujer de Santiago. Una mujer que es madre vive una realidad distinta que una mujer que no es madre. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿Qué planteo yo para poder transformar esta realidad que es desigual para nosotros y cómo lo consagramos en la Constitución? Igualdad sustancial, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que todos los derechos sociales que se consagran en la Constitución sean consagrados con perspectiva de género. La salud con perspectiva de género, porque tenemos que poner atención en los derechos sexuales y reproductivos. La educación con perspectiva de género, porque debe haber además una educación sexual integral. La vivienda con perspectiva de género, porque sabemos hoy día que las mujeres más pobres o las mujeres que encabezan hogares ya son las que viven más precarizadamente y que no tienen lugar donde vivir o que pagan arriendo, ¿ya? Todas esas condiciones es como uno puede ir avanzando y además entregándole al Estado obligaciones claras, ¿ya? El Estado debe hacer esto en tal sentido, el Ejecutivo debe entregar más recursos al Ministerio de Equidad de Género, ¿ya? Para hacerse cargo de la prevención de la violencia de la mujer. El Poder Judicial debe dejar de fallar con estereotipos de género. Ayer veíamos como el abogado de Martín Pradena, violador ya de la chica Antonia Barra, que se suicidó, señalaba a una de las testigos dando el nombre y decía que además era la chica de las pastillas. Así la llamaban ellos. Eso es tremendamente vulneratorio de una mujer y esas cosas no se deben permitir en el ¿cómo se llama? En el ámbito judicial o jurídico y desde la perspectiva legislativa, entonces que recojamos la realidad de las mujeres para ir transformándola. ¿Y cómo se logra eso? Con las mujeres en la política. Hay una frase que a mí me gusta mucho, Miguel Ángel, y que dice que una mujer en política le cambia la vida a la mujer. Pero varias mujeres en política cambian la política. ¿Y es por qué? Porque nosotras integramos una realidad que ustedes los hombres no viven. Y no viven
lo viven porque su situación es distinta, y así es. Entonces, si queremos representarnos, tenemos que hacerlo desde esa perspectiva, ¿no? Con mujeres en los espacios públicos y avanzando con perspectiva de género en todas las aristas de la sociedad. Perfectamente. Scarlett Hidalgo, a ti te quiero preguntar también tus aportes, pero ya no solo desde la perspectiva de la mujer, sino que en general, ¿qué es lo que le falta o qué es lo que debemos priorizar en la nueva Constitución? Sí, mira, yo creo que hay varios aspectos. Lo primero que tenemos que considerar es que el Estado debe construirse como un Estado social. Y si tenemos el Estado social, podemos considerar entonces que podemos trabajarlo para tener un Estado social con derechos y tener derechos sociales. Si no lo construimos desde esa manera, es difícil. Nuestra Constitución hoy día no está desde ese plano. La Constitución hoy día es subsidiaria y le deja al Estado la prioridad respecto de que primero funciona el privado y si donde no alcanza el privado, trabaja el Estado. Esa concepción de base es algo que nosotros debemos cambiar. Desde la mirada del aporte que nosotros podemos hacer como mujer, que en este caso particular yo puedo hacer como mujer, es reconocer que si nosotros no cambiamos eso, primero la concepción del Estado, es difícil que podamos cambiar otros aspectos, como es, por ejemplo, que si consideramos que es necesario plasmar en la Constitución que es un derecho social, la salud, la vivienda, la previsión social y la educación, difícilmente vamos a poder cambiar otros aspectos de fondo como son, y que son en más, no van a quedar explícitos en la Constitución, pero tienen que estar como norma, es que por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, que es una realidad en Chile, perjudica a mucho a las mujeres, porque no son remuneradas, no tienen previsión después, pero eso no está contemplado en ninguna parte en la Constitución. Es importante porque la salud hoy día no tenemos más hospitales privados que hospitales públicos, y eso afecta derechamente a las mujeres que son clase media, y clase media hacia abajo, digamos, porque no tienen las alternativas de poder costear un lugar en forma particular. Entonces hay razones que son más de fondo, que tienen que ver con que esta actual Constitución está configurada y escrita desde un inicio sin nosotras. No existió una mirada de mujer en ella, tanto así que desde ahí se hereda acciones como, por ejemplo, que las mujeres se pueden separar, que además costó mucho eso. Nosotros como partido incentivamos que se produjeran los cambios en la ley para el reconocimiento de los hijos, de todos los hijos por igual, y que no existieran, si se acuerdan antes, los reconocidos o los no reconocidos. Entonces, es importante que esté una mirada, lo valioso que significa que tengamos estas dos fuentes, hombres y mujeres, y seamos capaces de ser coherentes en la información que vamos a poner, es relevante porque las constituciones efectivamente en el mundo no se escriben así. Todas nuestras constituciones en Chile han sido escritas por hombres, solo por hombres, y miradas para hombres, pero no considerando existe la otra mitad del país, que somos mujeres y que nos cuesta un montón poder avanzar porque desde la Constitución no estamos contempladas. Cristina Martín, quiero volver a ti, pero ahora con otra pregunta que tenga relación más o menos tu respuesta con la participación de la gente, desde el momento mismo en que se hace una votación para elegir a los integrantes de la Convención Constituyente. ¿Qué le dirías tú a ellos a los ciudadanos en general sobre este tema? ¿Cuál es la participación que deben tener? Lo escucho. Perdón. Sin duda, la participación que tiene que tener hoy en día, pero toda la ciudadanía, dejando atrás los partidos políticos, todo lo que a lo mejor ha ensuciado lo que es la política, hoy en día tenemos la oportunidad de que toda la ciudadanía, todo el pueblo pueda ser fiscalizador de lo que va a ser la Constitución hoy en día. Están las redes sociales, están los canales, están Twitter, Instagram, en donde uno puede dar seguimiento a cómo a partir del 11 de abril en adelante, cuando las personas vayan a votar,
por los constituyentes y las constituyentes sean, obviamente, y es lo ideal, que sean los fiscalizadores, cosa que cuando uno salga representada por las personas que realmente creyeron en nosotras, ellos también tengan parte de lo que se va haciendo y fiscalicen. Y si hay que votar a una persona, hay que votarla. Si no hizo bien la pega, no la hizo y habrá que cambiarlo. No puede ser que cuando uno sale en representación de un grupo de personas o de una región, sobre todo en este caso como es la región de Ñuble, vaya a hacer o vaya después a dirimir con intereses particulares. No puede ser. Hoy en día nosotros tenemos y nos debemos y tenemos la responsabilidad de escribir una constitución que iguale la cancha, que quiebre los mandatos que hasta el día de hoy tiene una élite y que una élite política no la quiere soltar, no quiere que se redacte de otra manera porque no quiere perder los privilegios. Por eso hay tanta persona, candidatos, intendentes, diputados, senadores que están prefiriendo dejar de ganar para poder empezar a trabajar en una constitución para mantener la redacción tal cual en los intereses particulares. Y eso no puede ser, ¿ah? Eso hoy en día no puede ser. La idea es poder construir una constitución que la gente también participe, que se sienta con sentido de pertenencia, que diga, oye, ahí a lo mejor hay una palabra reflejada de lo que a lo mejor yo estuve a lo mejor en un cabildo. Ahí está parte de lo que yo pude contribuir a esta tierra, a esta nación. Y ahí es donde la ciudadanía no se tiene que olvidar que tiene el poder. Y todavía tenemos el poder, lo que es el pueblo. Sí, quedó más que reflejado con el estallido social. Las personas y todos nosotros nos cansamos. ¿Y qué hicimos? Independiente a la violencia y a todo lo que hicieron los medios de comunicación también, por solo visibilizar lo que era la delincuencia, porque tampoco visibilizaron en forma pareja todo lo que se hizo, todo lo que se construyó, todos los cabildos que se fueron haciendo a nivel nacional en la región de Ñuble, en la universidad, por ejemplo, en la Universidad del Biobío. Nosotros trabajamos en muchos cabildos, con abogados, explicando, generando, ¿cierto?, este bichito de que fuéramos a votar, y eso quedó reflejado en que más de la mitad de la población votó por apruebo constituyente, ni siquiera fue mixto. Entonces, ese es un paso de que la gente ya no quiere lo que está escrito hoy en día, pero tiene la responsabilidad de fiscalizar y tiene la responsabilidad de fiscalizarnos, de hacer bien la pega, porque esto es una pega y hay que hacerla bien, y hay que hacerla horizontal, hay que hacerla igualitaria, hay que hacerla para todos, hay que emparejar la cancha. Llevamos más de 30 a 40 años en que solo un grupo se ha llevado todos los recursos naturales de nuestro país. Y no es posible, porque de partida el agua es para todos y todas. No puede ser que se estén quedando con derechos de aguas que cuando se acabe y se acaben las reservas, van a llegar todos los políticos a vender. Y el Estado va a tener que pagar millones de pesos a ese grupo que se adjudicaron derechos. Porque así va a ser más fácil. Para el Estado va a ser mucho más fácil pagar millones y billones de pesos. Entonces eso y muchas otras cosas más en educación, en salud, como decían las compañeras, tiene que tratar de emparejarse. Mónica Navellán, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Yo creo que las personas que vayan a votar por constituyente, por lo que sea, o sea, hay que tener espíritu crítico y ver más allá. El día de mañana, cuando una persona, cuando Pedrito o Juanita vaya a votar, a mí me gustaría que se acuerde de cómo paga el agua. Y que hay personas en Chile que no tienen agua. Y que detrás de eso está, lo que decía Cristina, que hay empresas de atrás que son dueñas del agua y que los derechos de agua en Chile se compran. Y que si va a votar por alguien que respaldó eso, el día de mañana, cuando tenga que lavarse las manos para no contagiarse por una pandemia, y si votó por alguien que es de una empresa que compra los derechos a agua, el día de mañana, si vota por esa persona, va a tener que saber que lo que está haciendo es no garantizar la salud ni la vida de las personas, en el fondo.
Entonces, eso es lo que hay que ver detrás. ¿Qué representa cada persona por la que voy a votar? Porque si es alguien que no está permitiendo que cada chilena y chileno tengamos nuestros derechos, no solo de salud y educación, al final lo que hacen los derechos sociales, que son derechos de segunda generación, es que de alguna manera permiten los derechos de primera generación. Los derechos de primera generación a la igualdad, a la vida, a la dignidad, a la libertad, pueden quedar en letra muerta, que es lo que ocurrió en Chile, porque la Constitución en Chile que nacemos todos libres e iguales. Pero ¿cómo vamos a ser libres e iguales si los derechos sociales, como salud y educación, no son iguales? Si yo no tengo el mismo derecho a la salud, que es lo que ocurre ahora, que otra persona por tema de recursos económicos, que es lo que permite la Constitución del 80, mi salud a la vida no es la misma. Si yo no tengo los mismos derechos en educación, si la educación no es igualitaria en todos los niveles, al final tampoco tengo las mismas igualdades, ni soy igual, ni tengo la misma libertad, porque si no estoy en conocimiento de algunas cosas, tampoco puedo decidir libremente. Entonces, cuando yo vaya a votar ese día, tengo que pensar por quién voy a votar, qué representa la persona que está detrás, qué fue lo que apoyó antes. Porque si efectivamente, por ejemplo, votó por un conglomerado de empresas o se abstuvo ante una ley para bloquear la explotación de recursos ambientales, en el fondo lo que está haciendo es no permitir un entorno saludable para que las personas a la larga tengamos vida, igualdad, dignidad, libertad. Entonces, yo creo que esa es la importancia de participar y de darme cuenta cómo yo soy una persona clave, aunque sea lo, entre comillas, chico, porque lo chico también puede ser fundamental. Yo en mi vida profesional he hecho cosas chiquititas, que después me doy cuenta, 20 años después, que son tremendas y que han tenido impacto en política pública. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de esto del auge del GES, de los niños con estrabismo y de la columna. Bueno, yo hace años atrás trabajaba como coordinadora regional metropolitana de un programa de salud escolar en Santiago. Y fui la primera médica que estuvo ahí y empecé a ordenar esos dos procesos. Y nadie me entendía porque yo le discutía a los abogados que yo quería asegurar que se pudieran operar bien los niños de estrabismo, y nadie entendía bien por qué yo quería asegurar que los equipos que operaban columna también estuvieran bien. Bueno, finalmente las estrategias del GES de esas dos patologías copiaron ese modelo en el que yo colaboré en esa época. Y ahora son del GES, y como son las vueltas de la vida, una de mis hijas se operó de estrabismo y otro de mis hijos se operó de columna por esa vía. Entonces yo dije, aunque me salió toda la beta autista que tengo y de Asperger, y le di con el tema, sí sirvió. Sirvió, yo nunca pensé que para mis hijos, pero y sirvió para muchos otros niños. Y para muchas otras familias, porque esas operaciones son costosas y tienen un tope financiero. A mí no me gusta mucho el GES, pero por lo menos en esto sirvió. Y sí sé que se puede hacer algo si yo me la creo y me la juego por algo que sé que es correcto, aunque sea aparentemente en chiquitito, porque las cosas buenas también se contagian y crecen como bola de nieve. Eso. Perfectamente. Rocío Gismeri, quiero preguntarte a ti. Mira, hay una cosa que me queda dando vuelta un poco en la cabeza. En Chile, las votaciones últimas, como son el voto voluntario, no sobrepasa el 50% o por ahí anda, por el 50% de... Pero sin embargo, ahora con el proceso constitucional, donde se exigen mayorías superiores, ¿qué se puede hacer entonces para ello? ¿Cómo se puede hacerle conciencia a la sociedad de que debe participar para que no siga lo mismo? Bueno, es cierto que la participación política desde la perspectiva electoral de Chile ha sido baja, y eso responde a una despolitización
que vivimos la sociedad cuando pasamos por dictaduras, ¿ya? Las dictaduras, los regímenes totalitarios despolitizan la discusión dentro de la sociedad. Pero yo creo que eso está cambiando, y ha cambiado porque cuando hablamos de la revuelta social, Chile tuvo un despertar, y ese despertar es real. Lo palpamos con un registro material que fue el apruebo, que ganó tremendamente con la Convención Constitucional, que también tuvo una mayoría abrumadora, y nos dice que la realidad en Chile está cambiando y la participación política, no necesariamente partidaria, también está cambiando. Y está cambiando porque somos quienes venimos de otra generación. Y si empezamos a analizar, decimos ya, en la generación del 2006, ya después la misma generación del 2006 fueron los del 2011, después el 2015, y así. Esta generación que nació en democracia tiene una capacidad crítica un poco mayor que la otra gente que vivió en dictadura porque están atemorizados. Hoy día vimos que después la gente salía en masa ya independiente de la edad y que comparte las demandas. Pero el agente movilizador fue la juventud. Y hoy día, esta misma juventud que hoy día vota, va a votar en procesos que para ellos son trascendentales. Y eso es un escenario que la política actual no tiene que desconocer, y con eso me refiero a la política partidaria, y menciono al señor Arboe y al señor Arrau, ya que ellos son ejemplos de la política partidaria histórica, que luchan y van por sus intereses y los intereses de su colectivo, ¿verdad? Protegen los intereses de su minoría. Pero desconocen que hoy día va a haber un universo de gente que va a salir a votar, que nunca votó, que no ha votado por ellos, que lleva años sin votar porque no le interesaba votar, o que no podía votar, pero que hoy día sí le interesa votar porque sí encuentra que personas que están saliendo a competir en espacios de elección popular les representan. Y para mí eso es súper importante. Creo que la participación política tiene que estar dada también por cómo quienes están encabezando los procesos electorales representan las demandas sociales. Este debate de la Constitución, de los constituyentes, es un debate de ideas más que de personas, de proyectos políticos, ¿ya? Y por eso es importante para nosotras, por ejemplo, para la candidatura que nosotras encabezamos, es importante que sea un proyecto de construcción popular, de conducción popular. Nosotras basamos, por ejemplo, nuestro programa en los cabildos que se han hecho en Ñuble. El sábado tuvimos un cabildo en Bulne, un cabildo feminista. Anteriormente tuvimos un cabildo en Chillán feminista. El año pasado también tuvimos otro cabildo feminista donde recogimos las demandas y estamos abiertas también a recoger las demandas de todos los sectores de la sociedad. Porque ser constituyente es tener un mandato popular de la gente. ¿Ya? Olvidémonos que vamos a llegar ahí a hacer lo que queramos nosotros, a puertas cerradas. Quien piense que este proceso se va a llevar a puertas cerradas está equivocado, está equivocada. Ya vimos que hace un par de meses atrás, un par de presidentes de partidos del RN y la DC quisieron presentar un proyecto para que las discusiones constitucionales se lleven a espaldas del pueblo. La gente no va a permitir eso, y no, al final no se va a permitir, van a ser transparentados. Entonces, yo creo que ahora va a haber una mayor participación política en el ámbito electoral, pero también ciudadana desde la movilización social. Me parece que eso es fundamental, que la gente fiscalice, como decía la Cristina, todo el proceso, desde quiénes son los candidatos y candidatas. Hoy día vemos que va la gobernadora Litata también, Arrau y Arboe, quiénes son, por qué intereses velan ellos, a quién protegen, y una vez que sean electos, oye, que respeten el mandato popular porque fueron elegidos. Si uno, incluso para poder inscribirse en este proceso, además de los papeles comunes y corrientes que había que entregar, había que subir un programa de constitución, y ese programa es público en el CERVEL, y es importante que los electores y las electores también lo vean y digan, oye, mira, esta constituyente levanta estos programas, esta constituyente está de acuerdo, por ejemplo, con que el agua sea, el acceso al agua sea un derecho humano, ¿ya? Que haya un derecho a la vivienda que hoy día no se consagra en la Constitución, que la salud, la educación y el trabajo que hoy día en esta Constitución se consagran como libertades, no como derechos, sean consideradas como derechos sociales. Por ejemplo, así como a grandes rasgos, a mí me parece que esta Constitución o este escenario, si logramos disputar el poder a las fuerzas conservadoras, podría ser un proceso representativo de la sociedad, democrático, inclusivo y por supuesto paritario. Así que tengo bastantes esperanzas de la conciencia de la gente y que elija a los indicados. Precisamente eso es lo que le quiero preguntar a Scarlett Hidalgo. ¿Qué le diría a la sociedad, a los ciudadanos, para que concurran a votar? ¿Cuál es la importancia del voto?
A ver, lo primero es que siempre en elecciones es importante ir a votar. Yo sé que ha habido en general, hace varios años, además desde que existe el voto voluntario, se manifestó la desidia que ha existido respecto de y el alejamiento de los partidos políticos, de cómo funciona el Estado. Yo creo que es muy importante que hoy día la gracia que tiene esto, y que tiene en particular el proceso constituyente, es que nace gracias a la fuerza que tuvo la ciudadanía de poder manifestarse. Y gracias a esa fuerza es importante que ellos que participen en el proceso eleccionario. Además van a haber elecciones de concejales, de alcaldes y de gobernadores también. El mismo día se va a votar todo junto. Entonces, lo primero y más importante es que la gente, así como es crítica del sistema de salud, es crítica del sistema de la educación, es crítica y no está de acuerdo cómo funciona la AFP, efectivamente conozca cuáles son las posturas de los distintos candidatos y candidatas. Porque somos diferentes, pero también hay cosas que tenemos en común. Es real que nosotros debemos, por ejemplo, tener una mirada en la Constitución respecto del medio ambiente y los cuidados que debe tener y los tratados que además debe resguardar respecto de eso. Pero también es importante, y eso es como en la participación que tenemos que tener hoy, todos los ciudadanos, mirar a quiénes vamos a votar. Y es importante en eso resguardar las personas que son más cercanas a nuestros intereses, a nuestras ideas de querer mejorar la salud, a nuestras ideas de querer cambiar el sistema previsional, porque no es no más AFP, no, aquí tiene que ver con un sistema previsional integral. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer para transitar también después de eso? Entonces hay aspectos y líneas bases que la Constitución va a establecer en este momento y por tanto tiene que formarse. Pero hay otros aspectos también que tienen que ver cómo nosotros, por ejemplo, yo soy partidaria de que exista iniciativa popular de ley. O sea, que y que eso deberíamos considerarlo hoy día en la Constitución, y no existe. A lo mejor existen muchas normas que solo esperando que los parlamentarios, o en este caso el Ejecutivo, que es el presidente, ponga las normas, y nosotros, yo creo que la ciudadanía hoy día tiene bastante información para poder hacerlo. Hay otras cosas, la posibilidad de tener plebiscito, la posibilidad de tener referéndum, esos son cosas, elementos de participación que tienen que estar consagrados en la Constitución. Pero también hay que ver cuál es la posición del resto. Yo le llamo en general a las personas a informarse. Yo participo en el seminario ciudadano que nosotros estamos realizando en Chillán, por ejemplo, y los invito a todos a participar. Estos se están realizando casi todos los sábados para que se puedan informar, en el cual estamos escuchando a la ciudadanía respecto de esas temáticas que tienen que ver con el territorio, con el plan regulador. Está asistiendo mucha gente y queremos escuchar, y además son participativos. Imagínate, la tecnología nos hace acercarnos a pesar de que estemos en pandemia y poder tener seminarios participativos. Ahí estoy yo participando humildemente desde facilitadora, no soy la que coordina, no, soy un apoyo, porque tenemos que trabajar en conjunto. Las mujeres, yo estoy apoyando ahí a Yanina Contreras, candidata a concejal, porque las mujeres tenemos que trabajar coordinadas, tenemos que trabajar unidas, y no puedo decir que estoy contenta porque tenemos diputada, es mujer, se llama Patricia Rubio. Estoy contenta también porque tenemos una senadora ahora, que es Loreto Carvajal. No puedo no dejar de mencionarlas porque de alguna forma es la única región de Chile que tiene 2 mujeres, y que por tanto gracias podemos tener otra fuerza en lo que queda de Congreso, en lo que queda de Parlamento en estos meses de este año, y tenemos que trabajar unidas. O sea, yo las llamo a todas las chiquillas, a la Cristina, a la Mónica, a la Rocío, que están aquí. Si alguna de nosotras es elegida, que podamos trabajar coordinadamente. Nosotros no podemos en estos espacios pelearnos. Nosotros tenemos que ponerle fuerza, porque efectivamente es necesario que la gente esté mirando el desarrollo del proceso constituyente. No sirve, como en el Congreso muchas veces ha pasado, que sale el candidato electo y después se olvida y nunca más le vino a preguntar a la ciudadanía si lo que se va a votar. Hay tantos temas en la Constitución, como cuánto va a durar el presidente, qué Estado queremos, que debemos conversarlo con la ciudadanía en el tránsito de la Constitución, en el desarrollo de. Perfectamente, muchísimas gracias a los 4. La verdad que yo estoy muy satisfecho con este programa. ¿Por qué? Porque he visto que tenemos, primero, la presencia de mujeres, pero realmente preparadas. Mujeres que vienen con ideas claras, ideas precisas, ideas amplias, tan amplias como el llamado que acaba de hacer Scarlett, a que si una no sale, que participe después con la otra que haya salido. Y eso es interesante,
Eso nos augura a nosotros un futuro muy seguro, muy grande, porque vamos a tener una constitución muy buena. Oye, ¿yo puedo opinar algo? Perdóname, pero estamos terminando el programa y tú sabes que en televisión los minutos son terribles. Tengo que terminar, desgraciadamente no te puedo otorgar ese espacio. Quiero agradecerte muy sinceramente, Cristina Martín Sáez, Mónica Nadellán Jensen, Rocío Ismeri Fernández, Scarlett Hidalgo Jara, muchísimas gracias. A todos ustedes, señoras y señores televidentes, hasta aquí llega 13ª edición del programa Contrapunto en Televisión Regional de Ñuble, TVR Ñuble, que también ha sido emitida a través de Radio 3 FM de Bulnes. Muchísimas gracias por la sintonía. Les invitamos para el próximo domingo también a que estén con nosotros y en cualquier instante estamos con los especiales de TVR Ñuble. Gracias y atentos. Ya, gracias. Chao. Chao.